Seguimos en la pantalla de Canal y nos metemos en el mundo, en el sector inmobiliario. Para eso estamos en contacto con el desarrollador inmobiliario Alejandro Braña. Hola, ¿qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Roberto Medina te saluda. Hola Roberto, buenas tardes, ¿cómo te va? Muchas gracias como siempre por la oportunidad. Muchísimas gracias por el tiempo, Alejandro. Y bueno, consultarte cómo está hoy por hoy el tema de los alquileres, teniendo en cuenta la realidad nueva que estamos viviendo económicamente en nuestro país. ¿Qué es lo que nos podés contar al respecto? Bueno, la primera noticia importante para los inquilinos fundamentalmente, Roberto, es que ya tenemos el índice de contratos de locación para el mes de octubre, que es el que se utiliza para actualizar los contratos. Sí. Recordemos que tenemos todavía todos los contratos que se firmaron con la vieja ley ya derogada 27.551, pero siguen vigentes porque eran contratos de 3 años. Ese índice viene bajando muchísimo, en forma muy vertiginosa realmente, y dio para octubre 46,13%. O sea, aquellos contratos que les cambie el valor del alquiler, que inicien un nuevo año en octubre, van a tener que ajustar un 46,13%. ¿Sí? Sí. Recordemos que este índice a principio de año estaba en 190% y a mitad del año pasado, en julio, 265%. O sea, por eso te decía que la baja es impresionante realmente, como ha venido sucediéndose mes a mes. Pasamos de estar prácticamente 15% mensual bajando mes a mes y ahora un poquito menos porque lógicamente el rezago de la inflación es más bajo. Y después, en cuanto a los contratos que se firmaron a partir del 1 de enero del 2024, que ya con la ley derogada, pero que fijaron ajustes con este mismo índice, ya sea en forma trimestral, cuatrimestral o semestral, los ajustes son trimestral el 6,61%, cuatrimestral 10,12% y semestral 18,49%. Eso es los números que tenemos ya para los contratos que van a cambiar los valores en octubre, como decíamos, ya sea los anuales, con ese índice del 46%, mucho más bajo de lo... Imagínate que en octubre del año pasado fue justo 247%, o sea, Sí. un 200% menos. Realmente eso es muy bueno para los inquilinos porque lógicamente era inmanejable esas diferencias por más que eran ajustes anuales, que no se ajustaba todos los meses, eran muy importantes las diferencias. Sí, la última vez que habíamos hablado, veíamos cómo el sector se empezaba a fortalecer, había una reactivación cada vez mayor, más importante del sector inmobiliario. Hoy, ¿qué es lo que estás viendo? La demanda sigue, hay una mayor precaución debido a lo que está sucediendo con el precio del dólar, la inflación que el mayorista dio un 3%, habrá que ver ahora qué pasa en septiembre con el valor que da el INDEC, pero una inflación que está en torno al 2%, que se especula que pueda llegar ahora con esta situación actual a subir un poco más, pero la demanda, la oferta de alquileres, ¿cómo está en ese sentido? No, el mercado de alquileres por ahora, toquemos madera, por el momento no se ha resentido. Sí, claramente toda esta incertidumbre a nivel político, más que nada, que se ha trasladado lógicamente a lo económico, nos va a afectar mucho el tema de las ventas. Ya nos viene afectando desde julio a agosto, que lo venimos hablando siempre en este espacio, el tema de los créditos hipotecarios. Bueno, hoy prácticamente terminar una operación con un crédito es prácticamente Sí. imposible, Roberto. Pasamos de un dólar de hace 90 días de 1.150 pesos a un dólar hoy de 1.500 y pico, 1.515, 1.520, con lo cual el que tiene que hacer una cuenta de comprar dólares para un crédito bancario es un disparate la diferencia de dinero que tiene que poner, con lo cual las operaciones se van a ir cayendo como castillo de naipes, por así decirlo, y habrá que esperar hasta que esto se acomode de vuelta, porque ya, imagínate que banca pública como el Banco Ciudad se habían retirado ya hace como 15 días de seguir dando solicitudes de crédito y no había pasado todo lo que pasó en estas últimas 2 semanas. El tema de los alquileres, dentro de todo, después de todo lo malo que nos trajo aquella ley de alquileres de 27.551, se fue acomodando. Los valores han aumentado en el último año, se han ajustado los valores de oferta un 34,5% promedio acá en la ciudad de Buenos Aires. La oferta sigue siendo prácticamente el triple de lo que teníamos antes de la derogación de la ley. O sea que en ese aspecto estamos bien. Hoy los inquilinos pueden elegir propiedades, se toman su tiempo, hacen propuestas por debajo de los valores que se están publicando, cosa que no ocurría hace mucho tiempo, ¿no?
Hoy por hoy entonces la preocupación más urgente que tiene el sector sería el tema de los créditos hipotecarios. Tal cual, porque eso es lo que vino moviendo la rueda, por más que no era como en la época del 2017, 2018, que estaba la relación del crédito con respecto al total de las compraventas entre el 40 y el 50%, y ahora era el 22,12 en la incidencia que había. Así todo ayuda, el crédito empuja a hacer otras operaciones que estaban trabadas antes también. Cada operación con crédito empuja tal vez a 2 o a 3 más. Entonces, si esa rueda se frena, se va a complicar bastante. Y bueno, y habrá que ver qué pasa con los valores, porque Perfecto. probablemente pueda haber un fundamento de los valores. Sí, justamente por último te quería consultar, bueno, dentro del sector, ¿cómo se prepara ante una situación más compleja que se pueda llegar a venir? ¿Qué es lo que empiezan a pensar? ¿Cómo empiezan a programar, diagramar el posible escenario que se abre con esta incertidumbre económica? Es que la verdad, Roberto, con esta volatilidad y con esta complicación diaria que estamos teniendo en estas semanas, es muy difícil analizar algo a futuro hasta que esto no se aquiete un poco. Pensamos que de acá a las elecciones de octubre, lamentablemente, vamos a estar bastante complicados. Ya esperábamos una caída de la cantidad de préstamos de hipotecas en los números a partir que se vayan a dar a partir de la semana que viene de los colegios de escribanos, que son las operaciones de septiembre, donde ya empezamos a ver una caída en la realidad. Por darte un ejemplo, en la capital federal estábamos teniendo recuperaciones de hipotecas de créditos interanuales de prácticamente 450-500%. En agosto dio el 245% esa recuperación, con lo cual ya bajó bastante y esto va a seguir así, porque el crédito se empezó a cortar. Los bancos ya, al modificar algunos de ellos, incluso recordemos que algunos bancos superaron el 15% las tasas, cuando habíamos arrancado en el 4 o 5% en abril, mayo del año pasado. Así que realmente quedaba prácticamente como única posibilidad el Banco Nación y la banca privada muy alejada de lo que la gente podía pagar como una tasa o como cuota inicial de un crédito. Perfecto. Muchísimas gracias, Alejandro, como siempre, por el tiempo y por la comunicación. A vos, Roberto, buen fin de semana y gracias a la audiencia. Hasta luego. Igualmente, muchísimas gracias, saludos. Vamos a una breve